Hablaremos hoy de algunos episodios con espiritistas. Bueno, hemos contado ya muchas cosas, pero hoy tenemos nuevas páginas para nuestro catálogo de espiritistas. Bien. Hablaremos primeramente de Joseph Weisenberg, que nació en 1855 en Berlín. A los 42 años, este señor dijo que se le había aparecido Cristo, nadie menos, y que le había conferido dos dones, el de curar y el de comunicarse con los muertos. Weisenberg se encargó de que muchos se enteraran de la suerte que había tenido, y al poco tiempo la casa se le llenó de gente. Imagínese. Bueno, de vecinos que querían ora curarse de algún mal, ora comunicarse con los que no habían podido curarse de un mal. Los vecinos de la cuadra aseguraban que Weisenberg hacía no menos de 4 o 5 milagros por día. No se iba a dormir tranquilo cuando había hecho menos de 5 milagros. Sentía que había perdido el día. Pero como no daba abasto en esa tarea de milagrear, delegó en algunas personas ese poder, personas que hacían milagros en su nombre. Ajá. Entre los nuevos ordenados había algunas mujeres. Entre ellas estaba Gretchen Müller, conocida por sus predicciones. Gretchen había anunciado que Weisenberg la amaría y él no tuvo inconvenientes en hacer que la predicción se cumpliera. Como medium, Weisenberg formó un grupo que se llamó Asociación Cristiana de los Serios Buscadores del Más Allá y de los Verdaderos Adeptos. Yo me hubiera hecho socio. Sí, largo para sigla igual, ¿no? Pero... Weisenberg condenaba el espiritismo instituido por Allan Kardec y decretó que solo él y sus discípulos tenían poder lícito para comunicarse con los muertos. Las otras comunicaciones eran ilícitas. Es decir, se trataba de comunicaciones clandestinas con los muertos y que no eran realizadas conforme a derecho. Bien. Todos los miércoles Weisenberg se quedaba encerrado en una habitación donde nadie más que él y algunos seguidores, probablemente estaría también Gretchen, tenían autorización para entrar. De esta habitación salía después de tener encuentros con algunos personajes. Personajes del pasado. Claro, que no eran los que estaban con él, más bien. Su más frecuente visitante era Bismarck, el canciller de hierro. Otto von Bismarck. Sí. Weisenberg aprovechaba estas visitas para transmitir a la población discursos pangermanistas que supuestamente le había comunicado el espíritu del canciller. También decía conversar a veces con Lutero y con mucho esfuerzo decía haber conseguido la materialización silente, eso sí, de Aristóteles. Weisenberg y sus creyentes aseguraban que Aristóteles no era como lo habían figurado en mármol los artistas, o sea, barbudo y corpulento. Sí. No, los serios buscadores del más allá dijeron que Aristóteles era pelado y gordo. Esto provocó una polémica con espiritistas de otras cofradías, como Harold Lloyd, que ya habían convocado a Aristóteles y habían visto que era corpulento y barbudo, tal como los griegos sostenían. De modo tal que ambos grupos se acusaban mutuamente de haber recibido no al espíritu de Aristóteles, sino a algún otro espíritu usurpador. Es curioso que ninguno decía que no había tales espíritus y que todos eran inventos, sino que antes bien había un espíritu colado. O sea, el espíritu era engañoso. Claro. No, nadie decía, todo era una superchería y habían puesto un gordo amigo. Claro. No, había un espíritu engañoso. Increíble. Genial, es buenísimo. Ante la cantidad de evocaciones que le pedían, Weisenberg se hacía llamar, entre paréntesis, maestro divino. Presénteme sencillo, ¿no? El maestro divino. Digo, ante esta cantidad de materializaciones, transmitió una parte de sus poderes a discípulos que le debían completa obediencia. Si le desobedecían, los poderes les eran retirados por una especie de excomunión. A comienzos del siglo XX, el maestro divino inauguró en Berlín un templo que podía albergar unos 3.000 fieles. Pedazo de templo. Sí.
Finalmente murió Weisenberg, y después de su muerte, los serios buscadores del más allá siguieron con sus búsquedas hasta que los nazis les prohibieron las reuniones y chau. Ahí termina esta historia. Otra medium famosa fue Eusapia Paladino. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eusapia? Parece el protagonista de una chacarera. Nació en 1854 en Italia, en la región de los Abruzos. A fines del siglo XIX andaba por Francia y allí fueron famosas sus sesiones musicales. Es que Eusapia era especialista en convocar músicos del pasado. Qué bien. Hubo algunas personas famosas que escribieron mucho acerca de las sesiones de Eusapia. Luego se hablaría de mesas voladoras, de luminosidades o de golpes sorpresivos, pero más interesante que todo esto eran los conciertos que daban los espíritus que convocaba esta mujer. Por ejemplo, en el salón de esta mujer se disponían unos instrumentos y, convocados los músicos, en realidad los instrumentos sonaban solos, no se materializaban los músicos, sino que la música era ejecutada por alguien o por algo. Dice que el mismo Beethoven tocó para ellos, pero poco, porque sucedió que un músico presente llamado de Fontenua, que era violinista pero malo, quiso acompañarlo a Beethoven y solo consiguió que todo se silenciara, ya que el bueno de Beethoven se las tomó. Bien hecho. Bien hecho. Última historia, esta sí la de una materialización. La medium fue la condesa von Moltke y sucedió en Berlín en el año 1901. Los asistentes eran la princesa Cadagia y George Larsen. Se trataba de convocar a la esposa muerta de Larsen. Bueno, y esto lo escribió el propio Larsen, el viudo Larsen. Sí. Tengo aquí ahí está, atrás, los papeles de Larsen, sí, el manuscrito de Larsen. En medio del frenesí de la condesa se desplegó ante nosotros un espectáculo maravilloso. Vimos a una esbelta mujer. ¿Qué le pasa? Pobre Larsen está jodiendo. Vestida como una recién casada, con un velo en su rostro. Cuando la aparición corrió su velo, llegó mi dicha y mi espanto. 12 años antes, yo había llevado a esa mujer al altar, escribió Larsen. Parece que el espíritu de la mujer de Larsen se acercó a él y lo abrazó. A requerimiento del propio Larsen, su esposa le entregó un trozo del velo nupcial, que Larsen, me imagino, habrá conservado como el más valioso tesoro. Sí. Bueno, le hubiera pedido alguna otra cosa, yo qué sé. Cuando el espíritu desapareció, el encuentro con la medium vino a complicarse, porque tan perturbado había quedado Larsen con lo ocurrido, que obligó a la condesa von Moltke a que volviera a convocar a su esposa. Bueno, como haría cualquiera. Pero más bien, imagínese. Claro, convóquela de nuevo, le habrá dicho. Bueno, y ante la reticencia de la medium, Larsen extrajo una pistola del bolsillo y la amenazó. Dice, convóquela de nuevo o le meto un chumbo. Se lo vas a decir directamente. Claro, sí. O acompáñela. Acompáñela. Bueno, entonces, como pudo, la medium trató de establecer contacto de nuevo y no hubo respuesta. Bueno, entonces Larsen disparó al techo para dar mayor énfasis a la amenaza. Un énfasis muy eficaz es disparar al techo. Un disparo al techo enfatiza lo que uno dice. ¿Sí? ¡Bum! Y se dan cuenta que uno está hablando en serio. Nuevo intento de von Moltke, nueva ausencia de la mujer de Larsen. No vino. No fue. Bueno. Entonces, este hombre golpeó a la condesa directamente con una silla. Agarró una silla y le metió un sillazo a la medium. Debió ser una sesión inolvidable. Sí, tenía ganas. Claro. Eso es bueno. ¿Qué me vienen con el Sri Lanka? Claro. No puedo. ¡Pah! ¡Pah! Que es un sillazo, el otro tira un tiro, aparece la mujer.
Imagino usted. Todavía... ¿Pero qué? Aparece Beethoven y se toca... qué sé yo. Y todavía no me viste enojado, dijo Larsen. Bueno, entonces el tipo se fue. Larsen, sí. Y fue a otras medium. Ya estaba cebado, quería ver a la mujer. Y las amenazó. Y al final se lo llevaron en cana y lo condenaron a 1 año de prisión, acusado de amenazar medium con una pistola. Ya se sabe que en Alemania la pena por amenazar mediums con una pistola, intentando que esta persona convoque a nuestra esposa fallecida, merece 1 año de prisión. Muy bien. Y lamentablemente no sabemos qué fue de él cuando salió de la cárcel. Si no, hubiéramos podido seguir contando la historia de Larsen. Y este es el fin de nuestro catálogo, que me gustó mucho. Está muy bien, está muy bien. Además es una disciplina, Alejandro, digámoslo, que siempre nos ha llamado la atención. Muchísimo. Y uno ha dicho muchas veces, bueno, ojalá en algunas de las ocasiones en que uno ha frecuentado a alguna de estas personas con esas capacidades supuestas, hubiéramos tenido la posibilidad de comprobar que algo de esto no es una patraña, no es una superchería. Qué mejor, justamente, que, poder comunicarse con alguien que ya pasó por este mundo. El amigo Lacan, fallecido también, decía que hablar por radio es hablar con sus muertos, cada uno con los muertos de uno. Una idea para tirar por ahí. Pero estaba pensando también en algo más curioso. Si vemos estas fechas que usted daba, 1855, 1854, en el caso de la amiga, te recuerdo, Eusapia Paladino, y Larsen también, son momentos en que la ciencia de Occidente había llegado a algunos lugares sacándose de encima buena parte de la férula que había tenido de parte de la superstición o de la religión. Recordamos a nuestro amigo Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo. Claro, rodeado creía de en las hadas. Creían en las hadas también, y además muchos de ellos decían haber encontrado esto que se llamaba ectoplasma, una sustancia blancuzca, y medio así delicuescente. Fue una experiencia muy seria para algunos en el espiritismo. Algunos creyeron en él realmente y lo siguieron. Ciertamente, y además... Pero digo, personas muy inteligentes. Justamente, y además personas con una formación científica racional, inobjetable. Recuerdo, hace un tiempo vi una película de la cual es interesante solo el comienzo, y que dice, entre el comienzo del siglo XX, 1900, y 1918, hubo en Inglaterra, además de la Gran Guerra, una epidemia de peste. Buena época para fantasmas. Y así empieza la película, comienzo que me gusta. El asunto es que hacia 1920 se habían desarticulado solo en la ciudad de Londres más de 50 organizaciones delincuenciales que lo que hacían era estafar a la pobre gente que iba a por sus muertos. Pero estaba recordando una cosa más. Hay un poema de Eliot que habla de Madame Sosostris, la vidente. Una vidente que se hizo muy famosa en Europa a mitad de siglo y a la cual fue a ver otro amigo de este programa que es André Malraux, el ministro de Cultura del general de Gaulle. André Malraux fue con un cacho de tela que había sacado del Louvre, hasta estas cosas puede lograr uno si es ministro, y se lo llevó a la mina, y la mina agarró el pedazo de tela, una mujer muy, muy mayor, y empezó a decirle, veo un hombre muy joven, muy bello, veo un hombre claramente homosexual que está besándose con otro hombre encima de un carro, y el carro está tirado por panteras negras. Se desmayó. André Malraux se fue, y cuenta esto André Malraux en Huéspedes de Paso, cuando averiguó la proveniencia del pedazo de tela, pertenecía a las únicas cosas que se habían datado, ya mediante carbono 14 y todo lo demás, de Alejandro Magno, del ejército de Alejandro Magno, y había una crónica en la que se narraba el paseo de Alejandro Magno con uno de sus amantes en un carruaje tirado por panteras, cosa que ni siquiera Malraux había leído alguna vez. Y eso que Malraux y era un hombre, caramba. Ha escrito su libro, un librito muy interesante acerca de Alejandro Magno. Sí, era una de sus pasiones. De sus pasiones. Alejandro. Estas son las cosas que uno escucha de golpe, más tratándose de una hora como esta en la que estamos saliendo al aire, y le agarra un cierto escalofrío. Yo, que digo, supuestamente he pasado también por varias experiencias de estas, desconfío de cualquier milagro de estos. Más si aparece Bismarck o Aristóteles o Lutero. Pero imagínese que uno está en una casa oscura o saliendo de los estudios de Radio del Plata, en una esquina de Palermo, cualquier barrio, cualquier región de la Argentina, y pregunta al escuchar unos pasos, ¿quién anda ahí? Que es lo primero que uno pregunta, y escucha una voz cavernosa que apenas le responde, alguien. Y alguien se llama el tema musical que escucharemos ahora, ejecutado en solo de piano por nuestro querido amigo Héctor Stamponi.